Bienvenidas a Perspectivas Atravesadas, el podcast en el que compartimos voces, visiones y prácticas feministas que nos atraviesan. Estamos aquí después de la experiencia maravillosa que tuvimos en nuestro primer capítulo con nuestra compañera Mai. Que vino Bilbao. Tuvimos esa gozada de tenerla aquí presencialmente, de grabar las tres, De echarnos unas risas, de profundizar mucho, de tener un podcast largo. Y hoy continuamos, pero también comenzamos con una serie de podcasts en los que vamos a trabajar un tema concreto con cada una de las invitadas que participan en la Escuela Online de Feminismo Interseccional en la Psicoterapia. De hecho, el tema que os traemos hoy para compartiros con nuestra invitada, acompañar a personas trans y en concreto adolescencias trans, es un tema en el que los discursos se están polarizando cada vez más. Quizá además es un tema en el que todo el rato aparece la dicotomía, el enfrentamiento, ¿no? Y la falta de reflexión, ¿no? O la falta de espacios donde poder compartir dudas, ¿no? Desde el respeto absoluto, pero a la vez también desde la posibilidad de cuestionar y desde miradas pues más críticas, más profundas y más complejas, ¿no? De ahí que, bueno, el día de hoy es una oportunidad y un lujazo para poder tener un debate y un diálogo calmado, pausado y bien tratante. Desde luego, muchas veces toda esta forma tan polarizada lo que nos impide ver son esos matices, esos contextos y sobre todo poder acompañar y poder acercarnos a las experiencias emocionales y sociales de cada persona que transiciona en algún sentido. Por eso en el capítulo de hoy vamos a generar un espacio en el que introducir una mirada crítica feminista al conocimiento de la sexología con una invitada que lleva 8 años trabajando e investigando el acompañamiento de las adolescencias trans y que nos va a aportar la experiencia que ha tenido de escuchar a personas adolescentes, a familias y a profesionales en torno a este tema. Bueno, Noemi, pues estamos encantadas de que hayas venido aquí. Sí que hablábamos como en la introducción, ¿no? De lo importante que es poder tener una mirada compleja, una mirada completa, ¿no? Y mucho de lo que nos vas a compartir sobre el libro, ¿no? Nos da como esta perspectiva. Y queríamos hacer una pequeña presentación de quién eres antes de comenzar. Noemi Parra Abaunza es doctora en estudios de género, es antropóloga, trabajadora social y máster en sexología. Es profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, desde donde se conecta hoy, y es colaboradora del máster de sexología y Unibes de la Universidad Camilo José Cela. Preside Malegría, que es el Instituto de Sexología Crítica de Canarias, y milita en La Colectiva, que es una fundación canaria de pensamiento crítico, y en Alianzas Rebeldes. Así que su trayectoria, como vemos, cabalga un poco entre la intervención social, la investigación, pero también la acción política. Y esto se nota. Y bueno, Noemi es autora de diversas publicaciones que tenemos por aquí a mano, como las guías sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres jóvenes, el libro Historias de afectos, que es un librito wow, muy interesante y muy profundo, y el último libro que ha escrito en coautoría con Miquel Misé, Adolescentes en transición, pensar la experiencia de género en tiempos de incertidumbre, que tenemos aquí con nosotras. Y bueno, pues es una gozada tenerte aquí, un placer, un honor y bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias, para mí también es, bueno, un placer, un honor y también estoy muy ilusionada de compartir tanto el podcast como luego el espacio que vamos a tener de formación, porque también tengo la intuición que va a ser un espacio en el que voy a aprender mucho y que va a ser muy enriquecedor para mí. Y esto de ir construyendo redes entre profesionales que nos movemos en coordenadas similares, creo que nos alimenta mucho y nos permite sostenernos en este mundo tan complejo. ¿Qué haríamos sin las redes? Totalmente. ¿Qué haríamos? Totalmente. ¿Qué haríamos? Compartimos esa mirada, querida Noemi, y un gustazo tenerte aquí. Y lo primero que nos gustaría empezar a preguntarte hoy es ¿qué significa para ti introducir una mirada feminista en el acompañamiento terapéutico?
Pues para mí, introducir una mirada feminista en el acompañamiento terapéutico implica, en primer lugar, una mirada sobre el poder. Es decir, es como en el poder en dos sentidos, diferentes pero relacionados, ¿no? Por un lado, en ser consciente y no eludir que el poder atraviesa la vida social y las relaciones. Y en ese sentido, entender cómo diferentes experiencias vitales están atravesadas por normas sociales que nos dañan, ¿no? Entonces, esa yo creo que es el punto de partida, ¿no? En cuanto al poder. Pero luego hay otra parte también relacionada con el poder, que es que en la medida en que nos atraviesa, no está fuera de los espacios de acompañamiento, ¿no? Implica también repensar cómo nos colocamos en esos espacios desde los que acompañamos y cómo muchas ideas sobre los procesos, vamos a decir, terapéuticos o de acompañamiento, incluso educativo y social, han estado teñidos de un sesgo muy androcéntrico, ¿no? En el que se ha como sacado de la escena la cuestión del afecto, ¿no? Es decir, cómo en esos procesos que estamos acompañando, en esos procesos educativos, terapéuticos, sociales, algo se mueve, ¿no? Y que igual eso que se mueve puede ser también, en vez de un problema, puede ser algo productivo en todos estos procesos, ¿no? Creo que el feminismo, lo primero eso, ¿no? Esa dimensión de poder, pero luego hay otra cuestión que para mí también es como nuclear, ¿no? Para pensar el asunto del feminismo, que tiene que ver con que en la medida en que somos conscientes de que esas relaciones de poder nos atraviesan, de los daños sociales, ¿no? De cómo se imbrincan en nuestras subjetividades, en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, esos daños sociales y de esa perspectiva, también están muy relacionados con transformar, ¿no? Esas relaciones sociales y mirar desde un horizonte de justicia social, ¿no? De hecho, yo creo que me defino primero como feminista que como las mil y una, porque era antropóloga, trabajadora social, socióloga, ¿no? Todo este, que, Sí. todo resuena para mí en el feminismo. Posiblemente lo único que haya sido estable para mí en toda mi trayectoria profesional y el lugar estable de enunciación es ese, ¿no? Y porque precisamente desde ahí, desde donde he podido acercarme de una manera diferente al ejercicio profesional, ¿no? Y a mí me ha enseñado mucho el feminismo en los espacios de militancia compartidos, ¿no? Creo que Claro. todas esas reflexiones luego nos atraviesan en los espacios profesionales de acompañamiento. Si queremos, ¿vale? Pueden no atravesarnos Sí, y sí. decidir que los ponemos en la puerta, ¿no? Pero para mí es una cuestión como, es nuclear, Jo, qué esa interesante. mirada, ¿no? Qué bueno escuchar de esta parte como de los afectos dentro del acompañamiento, ¿no? Que al final nos permite mucho como, bueno, primero de lo anterior que has dicho, ¿no? De ese cuestionamiento de las estructuras sociales y de poder y de cómo eso está relacionado también en la forma en la que acompañamos y también en la mirada en la que analizamos o interpretamos, ¿no? La realidad social y cómo podernos colocar desde un lugar de mostrar esos afectos y esa vulnerabilidad y esa, ¿no? Eso que también nuestra compañera May decía, también desde el no saber y desde la curiosidad y desde el poder preguntar, ¿no? Que tiene Totalmente. tanto... Y desde estar abierta a que algo se mueva en ti, ¿sabes? Que para mí, es que para mí, los, posiblemente, y luego entraremos en la cuestión trans, ¿no? Pero para mí, estar abierta a que algo se mueva en mí, en el acompañamiento trans, ha sido lo más productivo y más transformador, ¿no? Tanto para mí como para las relaciones que acompaño, ¿no? Y me ha permitido lanzar una mirada en la que salgamos de colocar a los otros como otros, ¿no? Es decir, sino poder entender qué hay de común en aquello que se está moviendo en esa relación. Y también, tanto desde una perspectiva feminista como lanzar una perspectiva de género en el ámbito en concreto, ¿no? Aunque podemos hablar de otros acompañamientos no en concreto, en la cuestión trans, eh, ha sido fundamental esa idea de entrar en lo común, en qué hay de común en la experiencia de género y qué hay luego de específico, ¿no? Que estoy abierta a conocer, ¿no? Pero qué hay qué de lo que a ti te pasa a mí me transforma en algo, qué de lo que a ti te pasa a mí me enseña algo sobre mi propia experiencia de género, ¿no? Entonces, esa cuestión que tiene que ver con el punto de esto del afecto, ¿no? Sí. Como creo que es algo que desde nuestra
formaciones, ¿no? Y yo recuerdo que ha sido, sobre todo las formaciones o las carreras humanas, ¿no? Que tienen que ver con el contacto con humanos, como el trabajo social, ¿no? Eh, Era algo que constantemente nos cuestionaban, ¿no? O sea, que nos cuestionan, tienes que mantener distancia, no te lo puedes llevar, ¿no? Y a mí siempre ha habido una incomodidad, un lugar como muy incómodo, pues que igual llevármelo me hace que algo cambie en mí, que me dé otra Claro. perspectiva y otra mirada para poder acercarme a este proceso. Igual también dejarme que algo me atraviese está ayudando a que esa persona pueda organizar de una forma más compleja su experiencia, igual. ¿No? Entonces, Jo. esas preguntas que se abren en ese momento cuando has tenido una formación como muy distanciada, muy racional, ¿no? Muy poco conectada con todo lo que ocurre en esos procesos en los que nos juntamos y nos encontramos, eh, creo que me ha costado muchos años Sí. entender que no era algo que me pasaba solo a mí como Ujú. profesional, sino encontrar un lugar de profesionales que se enuncien desde ahí. Y yo creo que eso es potentísimo y que estamos en un momento en el que esa potencia, uniéndolo a las redes, puede hacer, bueno, que tengamos herramientas como más fortalecidas, ¿no? Desde lo común, ¿no? Para poder trabajar desde ahí. Jo, qué interesante, porque al final también muchas veces estamos hablando como de teorías, ¿no? de Mm, aspectos como que de alguna forma viven personas, ¿no? Entonces, ¿cómo no dejar moverme, ¿no? ¿Cómo no dejarme atravesar por lo que me estás contando, por el impacto emocional que tiene lo que de alguna forma estás compartiendo conmigo, ¿no? Con tus dudas, con tus contradicciones, ¿no? O sea, yo creo que hay una parte de esta visibilización que hacemos, ¿no? Las profesionales que acompañamos desde otras miradas, que también nos ayuda como a esto que estabas diciendo, que no soy yo sola, ¿no? Que no es, que me he ido con esto para mi casa y no me tenía que haber influido. ¿Cómo no nos van a influir, ¿no? Los relatos, las ¿Cómo no? narrativas y las vivencias de las personas con las que nos estamos vinculando en el acompañamiento, ¿no? ¿Cómo no? Total, Sí, con total. esto que planteabas de lo de las teorías, claro, la rigidez también a veces con las que nos enfrentamos a los marcos con los que trabajamos, ¿no? Yo soy una friki de la teoría, tengo que decirlo, y de, Dale. y de la epistemología. Soy una gran friki y disfruto y gozo mucho, ¿no? Pero también desde una posición que no nos genere como encorsetamientos mentales, ¿no? Sino que desde una posición que desde eso me ayude a interrogar la realidad y dejarme también interrogar por la realidad que me voy encontrando, ¿no? Es decir, y creo que esa es también la diferencia muchas veces, ¿no? Es decir, que a veces pues, nos vamos al campo, a la intervención social, al acompañamiento, incluso a la investigación, con una rigidez que no nos permite facilitar que se abran preguntas. Sí. Y si no se abren preguntas, creo que es muy complicado que algo cambie, que algo se transforme y que podamos captar algo más allá, ¿no? De lo que a priori, igual con la rigidez, estamos interpretando, leyendo, ¿no? Que nos hacemos al final una caricatura de lo que Claro. tenemos delante. Para mí eso también tiene mucho que ver con esa idea, ¿no? Como que también la dice Ismael Cerón en psicoterapia queer, de que las etiquetas nos sirvan como elementos que nos ayuden, ¿no? A identificarnos y a transicionar, o lugares rígidos en los que, ¿no? Etiquetas o teorías nos hagan de lo contrario, ¿no? De lugares estáticos desde los que no poder entrar en la duda, en la incertidumbre, en el afectarnos, en el dejarnos, ¿no? Como Totalmente. complejizar, que para mí esta es una palabra de vuestro libro, de adolescentes en transición, que está como muy Y, presente. y- y la incertidumbre también que acabas de nombrar, que la Sí. incertidumbre no como algo problemático, sino como algo que nos configura, que nos constituye, ¿no? Y, y bueno, y algo que necesitamos herramientas para poder sostener, ¿no? En este contexto, ¿no? Sí, yo creo que esa tensión que tú expresas, ¿no? De el interés que puede tener una categoría, una etiqueta en un momento determinado, ¿no? Lo que me puede ayudar a ordenar lo que experimento, pero que no nos restrinja las posibilidades, ¿no? Es decir, que no sea un lugar ya de llegada definitivo, sino un lugar que nos abra a nuevas preguntas. Claro, claro. Y Noemi, en el campo como concreto de lo que sería la sexología, cuando Ujú. llevamos como un poco toda esta mirada feminista o esta perspectiva,
¿En qué aspectos o en qué temáticas bueno, un poco cómo dirías tú que es una sexología con una mirada crítica y feminista? Ahí hay un tomate muy interesante. Sí, hay un tomate muy interesante porque, claro, otra de las cosas que cuando ya entramos en concreto en colocarnos una disciplina científica, ¿no? Sí. Y lo que supone en las disciplinas científicas la ciencia. Y esto de que luego atravesemos el poder, o atravesamos desde el feminismo, o atravesamos desde el antirracismo, o atravesamos desde el anticapacitismo, a esto de la ciencia parece que la ciencia es como que se mueve. Y dice, eso no es científico, Ujú. esto tiene que ver con el poder, esto aquí no cabe, esto tiene que ver con lo ideológico, esto aquí no cabe, ¿no? Que es una falsedad porque Total. todo está atravesado por estas cuestiones y por lo ideológico. Y ser ciego, por eso decía antes al principio, ¿no? De la conversación, de podemos hacer como que no está el poder, pero el poder está, ¿no? Entonces, atravesarlo en la sexología, claro, yo diría que hay como dos dimensiones. Una parte que tiene que ver como disciplina, es decir, que creo que hay un tomate importante para revisar eh, cuestiones o sea, formas de denunciarnos como sexólogas y Ujú. sexólogos que han eludido la cuestión del poder, ¿no? Como que es algo que no existe y que en todo caso es dañino, pero que pues, se coloca fuera, ¿no? Como que no es ciencia o no es científico plantearlo desde ahí. Yo creo que ahí, bueno, la epistemología feminista nos ha enseñado mucho que efectivamente nada es neutral y que precisamente ser neutral implica tener una mirada androcéntrica, capacitista, racista, ¿no? Y no ser consciente del daño que también han producido las disciplinas científicas en su configuración a las disidencias, por ejemplo, en concreto sexogenéricas, ¿no? En toda su configuración, ¿no? Significa eludirla y colocarte siempre en un punto que a mí me parece muy problemático, sobre todo con la sexología, que parece que estamos del lado de la revolución sexual, ¿no? Pero no del lado de quienes han categorizado, quienes han nombrado, quienes han hecho taxonomías, quienes han regulado, ¿no? Las corporalidades, la vida, las experiencias de personas disidentes de sexogenéricas, ¿no? Y este elemento me parece que por un lado es importantísimo, ¿no? Porque también nos ayuda luego a hacer una revisión a las prácticas, ¿no? Es decir, pues no toda la sexología por ser sexología es una sexología que sea inclusiva, diversa, ¿no? No lo es decir, hay todavía hoy hay diferentes modelos de acercamiento, porque como en todas las disciplinas lo hay, diferentes acercamientos a la cuestión de la sexualidad humana, del género, y hay acercamientos que son muy normativos, muy heterosexistas, muy patriarcales, ¿no? Dentro de la sexología y que en vez de darnos espacio para eh, hacernos cargo de nuestras experiencias, entender también los daños sociales sobre esa experiencia sexual, nos coloca en unos marcos muy rígidos que generan malestares muy fuertes, ¿no? O sea, abundan el daño y abundan los malestares. Y eso está sobre la mesa, es decir, hay corrientes de la sexología, hay perspectivas, y yo afirmo de manera, bueno, hay una corriente que es la sexología crítica en particular, dentro de esa corriente efectivamente está la sexología feminista, y somos muchas las que hablamos desde ahí. Yo además hablo siempre desde una posición incómoda, porque precisamente por esa transdisciplinariedad, ¿no? En la que todo el rato el centro está en el feminismo, pero también lo social, parece que no termina de encajar dentro de los marcos de lo que significa ser una sexóloga, ¿no? Por eso creo que en parte algo aunque sea incómodo para mí, y lo hago desde ahí porque creo que es el lugar de disputa. O sea, desde esos marcos podemos disputar precisamente aquello que se define como la sexología científica. Y creo que necesitamos disputarlo desde el feminismo, necesitamos estar gente que traigamos otras miradas, que cuestionemos los marcos desde los que se hace sexología en el sentido tanto científico o más de investigación, como en el plano más del acompañamiento, de la intervención de la educación sexual, ¿no? Necesitamos atravesar esa mirada de corte feminista desde una perspectiva crítica y que se impregne de epistemología feminista, porque no está impregnado de la sexología ahora mismo, de epistemología feminista. Necesita pensar sobre ello, necesita pensar sobre qué le aporta el concepto de género, en vez de eludir el género es un concepto que es útil porque nos da precisamente la dimensión de poder, ¿no? O sea, creo que hay un debate al interior que va emergiendo, pero que
requiere más tiempo y más producción, y que luego en la práctica sí reconocemos que cada vez hay más compañeros y compañeras que trabajan o intentan trasladar, ¿no? esa mirada a su propia práctica. Y creo que tenemos que reconocer también todo ese trabajo que se está haciendo, ¿no? Es muy Claro. interesante. Qué bien cada vez ser más, ¿no? Pero además desde esta posición que indicas, es cierto, es incómoda, ¿no? Toca como hacer un movimiento, ¿no? De visibilización, de reivindicación, ¿no? De poner sobre la mesa como un montón de temas que se dan por sentados, ¿no? Y en concreto, además, llevas como una serie de años como también muy centrada en un tema que queríamos como profundizar un poquito contigo, que es el tema del acompañamiento a adolescencias trans, ¿no? Y que sabemos que no deja de ser no sé cómo decirlo, un tema muy polémico, o se ha Se ha visibilizado como polemizado. algo, se ha polemizado, efectivamente, ¿no? Se ha convertido como en una especie de lucha de estás a favor o estás en contra, ¿no? de un posicionamiento como muy dicotómico, muy de trinchera y de lucha, ¿no? Y de alguna forma hay toda una mirada hacia el acompañamiento que casi como que no se ha posibilitado ni la reflexión calmada, bueno, ni siquiera ningún tipo de En la reflexión casi, ¿no? reflexión. Sí, desde la no reflexión, ¿no? Desde el sí o desde el no. Tú estás desde el no. a favor o en contra y poco más, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Sí. Y desde esas posiciones polarizadas también entendemos que los acompañamientos se han visto, de alguna forma, han perdido esa capacidad que nombráis tanto en el libro, ¿no? Como de poder atender desde una crítica a los lugares comunes, centrarse más en el marco de la experiencia, ¿no? Y no tanto de la identidad, y poder ver así a las personas a las que se acompaña en esas transiciones desde un lugar totalmente, por supuesto, agencial y crítico, pero pudiendo dar un espacio a cuestiones que puedan ser debatidas sin deslegitimar, por supuesto, y sin poner en cuestionamiento, ¿no? esas transiciones, pero sí pudiendo acompañar desde ese marco que, como tú bien decías, a veces es incómodo porque rompe muchos ejes que tenemos, ¿no? históricamente traídos en las formas de acompañar mucho más rígidos, pero que son los que nos están permitiendo acompañar desde otros lugares que entienden más el complejo, la situación social, política y cultural que acompaña, ¿no? todo esto. Desde ahí, trayendo un poco el libro, ¿vale? Adolescentes en transición, te queríamos hacer un par de preguntitas, ¿vale? Vale. Habláis muchísimo de acompañamiento a adolescencias trans en el libro y habláis de un concepto que nombréis como el triángulo de voces, ¿no? Desde cómo el acompañamiento tiene esta dinámica triangular donde se ubican personas adolescentes, familias y profesionales. Identificáis algo que está constante en estas tres voces que tiene que ver, Noemi, con el tema de los tiempos y la prisa por definir, ¿no? Y nos preguntábamos desde aquí por qué hay tanta prisa y por qué nos incomoda tanto una persona en construcción de su identidad que tendemos a querer colocarla en una etiqueta identitaria como con tanta rapidez, ¿no? Sí. Sí, además en la reflexión que haces, Natalia, es que conecta con el centro de la reflexión que planteamos en esto del triángulo del acompañamiento. En el triángulo, antes de responder exactamente a lo último que me planteas, ¿no? Como previo, ¿no? Cuando hablábamos del triángulo, una de las cosas que nos sorprendía en el análisis de las entrevistas era que todos los actores reclamaban a los otros la prisa, ¿no? Y es llamativo, ¿no? Porque, claro, eh, yo creo que ni Miquel ni yo no lo esperaba, Vale. ¿no? Sino lo que todo el mundo se espera posiblemente es que quien tiene prisa son las personas adolescentes. Y además entendemos que, porque claro, porque expresan también ansiedad en un momento determinado, ¿no? Es decir, expresan ansiedad porque llegará algo, porque se les atienda, por ser escuchados, ¿no? Y eso muchas veces se interpreta desde el lugar de prisa para conseguir algo muy concreto, que al final lo que leíamos o lo que interpretábamos en las entrevistas era que una prisa por concluir algo, ¿no? Y en esto de la prisa de conclusiones, que al final es una prisa de certeza, ¿no? Es una prisa de ante este sujeto en construcción que tú planteabas, esta experiencia que se está moviendo,
una experiencia que necesita tiempo para, no solo para pensarse, sino para experimentarse. Ujú. Hay un marco que sigue funcionando que tiene que ver con una consideración de lo que significa ser trans. Ujú. Y además una consideración sobre lo que significa también ser un hombre y una mujer en esta sociedad, como lugares estancos, estables, rígidos, fijos, esenciales, naturales, ¿no? Como algo que precede a toda la experiencia, ¿no? Algo que está antes de... Claro, nosotros en cómo nos colocamos decimos, es que en la experiencia de género esto se va configurando y se va constituyendo. Ujú. Entonces, claro, implica desnaturalizar dos nociones ya de entrada, ¿no? Como ser hombre o mujer, desnaturalizarlas y colocarlas en el plano de lo experiencial, que ya en sí mismo, bueno, pues genera un poco de ruido, ¿no? Dentro de los sentidos comunes. Pero a la vez también eso, claro, se relaciona con la cuestión trans en concreto, porque si eso está tan rígido, es tan fijo, eso de ser hombre o mujer, pues esperamos que la experiencia concluya en un lado o en otro, y además de la manera más rápida posible. Ujú. No vamos a estar sufriendo. O sea, entender que también el tiempo de experiencia, en una experiencia que se está moviendo, en una experiencia que se está haciendo y pensando, es un tiempo de sufrimiento en sí mismo, ¿no? En vez de localizar el sufrimiento en otros lugares, que puede ser pues el no reconocimiento, la no validación, ¿no? Eh, los otros lugares, que son los que generan el daño y el sufrimiento. No poder relacionarte como tú eres, no poder, ¿no? Ujú. Y claro, ahí cambiamos el foco. Y es un cambio que es complejo porque significa poner en cuestión los marcos tradicionales desde los que hemos pensado el género, pero también desde los que hemos pensado lo trans, ¿no? Que tiene que haber una conclusión hacia un lugar, que tiene además una dirección y que en el caso de la adolescencia se tiene que hacer cuanto antes, ¿no? Entonces, claro, lo que estamos viendo, lo que nos rompe por el eje, o sea, que yo creo que es lo que es interesante, ¿no? De fondo, que lo que nos rompe por el eje en el momento actual es que el marco para pensar lo trans se ha movido. Ujú. Es decir, que desde la experiencia de la gente, o sea, lo que está ocurriendo hoy en la experiencia de género de las personas adolescentes trans rompe con los marcos tradicionales que hemos tenido hasta el momento para pensar la cuestión de la transexualidad, ¿no? En ese Ujú. marco. Lo quiebra. Y claro, nos abre preguntas. Claro. Esa es la cuestión, ¿no? Es decir, no podemos, volviendo un poco al anterior, coger un marco tradicional, conceptualizado, categorizado, sobre lo que significa, evaluado, Ujú. diagnosticado, sobre lo Ujú. que significa ser una persona trans, Ujú. no sirve para entender lo que está ocurriendo en la actualidad. Y en la medida que nos sirve, por mucho que intentemos ponerlo en la realidad, por mucho que intentemos trabajar en procesos de acompañamiento desde ahí, lo que estamos produciendo es más daño. No estamos entendiendo nada de lo que está ocurriendo, ¿no? Eso implica abrirnos a lo que está ocurriendo e interpretar desde nuevos marcos, ¿no? Y claro, también me parece insuficiente resolverlo todo, ¿no? Igual que me parece desde el marco tradicional de la transexualidad, que lo que he caracterizado es un marco patologizador, también resulta insuficiente leerlo todo desde un marco de identidad esencial, Ujú. que se presenta en un determinado momento, porque al final lo que se nos cuela por ahí es que esa identidad esencial se tiene que expresar de una manera muy clara y muy coherente. Y cuando no se expresa de esa manera clara y coherente, Ujú. Claro. que es la mayoría del tiempo que nos pasa, no sabemos qué hacer, Ujú. porque algo se ha movido y lo que se ha movido, lo que nos cuenta, es algo sobre la sociedad en la que estamos viviendo. Ujú. O sea, nos cuenta algo de que la experiencia no es algo simplemente que tenemos y ya está, y emerge en un momento de nuestra vida, sino que la experiencia de género se configura en los contextos sociales en los que estamos. Y el contexto social, hay cosas relacionadas con el género que se han movido. Y el género hoy es un lugar de mucho malestar social, expresan Totalmente. muchos malestares. Entonces ahí, bueno, no podemos tomar en la posición de, bueno, seguimos en las posiciones polarizadas de este marco o Ujú. este marco de forma cerrada, o intentamos abrir el diálogo y la conversación desde otro lugar, que igual aparecen cosas muy interesantes. El libro lo que quiere es, decimos al principio del libro que lo que queremos es abrir líneas de fuga. Ujú. Mm. No pretende ser un estado de la cuestión o plantear un, ¿no? Sino lo que pretende es abrir un nuevo lugar desde el que poder pensar. Completamente. Ujú. Y creo que precisamente los lugares polarizados y los lugares tan cerrados, porque al final la polarización lo que implica son cierres Ujú. defensivos, no nos están permitiendo pensar. Y Ujú. creo que la gente que acompañamos
necesita que nos interroguemos y nos preguntemos, porque lo que estamos hablando es de vidas de gente, o sea, no estamos hablando Total. de Sí, teorías, ni estamos hablando de folletos, ni de pancartas, estamos hablando de mm, vidas de gente. Y claro. vidas de gente que, como veíamos en la investigación, pero también en los procesos de acompañamiento, mm, tienen mucho daño y Mm, que requieren que pongamos todo para escuchar y acompañar esos procesos de la mejor manera posible. claro. Oye, en el campo como de la adolescencia, además, ¿no? A mí me viene como esta sensación casi de como que la sociedad le estuviera exigiendo a personas en un proceso vital que es de crisis, que es de duda, que es de confusión, para todas las personas, ¿no? O sea, quien ha atravesado su adolescencia con la Ujú. seguridad de decir soy o qué soy o cómo quiero sentir o no, nos hemos preguntado, nos hemos cuestionado y nos hemos puesto en duda muchísimas veces y hemos cambiado y hemos vuelto para atrás y para adelante y hemos hecho muchos movimientos, ¿no? Y sin embargo parece que a las personas trans se les exige una congruencia pura, ¿no? Has decidido que quieres hacer el tránsito, pues ahora todo, vamos, todo el pack y lo tienes que demostrar todo el rato, ¿no? Entonces, nos preguntábamos también como un poco con este movimiento que sí que ha habido, ¿no? Desde una posición patologizadora, ¿no? A una posición afirmativa, ¿no? Bueno, pues de afirmación de la identidad, ¿no? Entendemos que también hay un tránsito, ¿no? También hay como posiciones que no están ni en la negación, ¿no? Y en la patologización de estas personas, pero tampoco en la afirmación sin más, ¿no? Sino que puedan plantear como, bueno, pues este acompañamiento más profundo, ¿no? Más reflexivo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, en el libro nos dais muchas claves, pero ¿cuáles crees que podrían ser como un poco las ideas clave como más relevantes para poder mejorar los acompañamientos que hacemos las personas profesionales en este campo? Mientras hablabas me estaba acordando no, no sale en el libro, pero sí cuando presentamos el informe que da pie al libro, invitamos a la gente que había participado como voces, ¿no? En esa polifonía que aparece en el Uh-huh. libro. Y una de ellas es una psicoanalista que se llama Montserrat Puig. Y Montserrat Puig en la presentación dijo, la conversación no es una terapia de conversión, Uh-huh. ¿no? Y creo que es muy significativo, ¿no? Es decir, Uh-huh. que hay una parte que tiene mucho sentido, que es el recelo y la sospecha de las personas trans sobre las disciplinas que les han diagnosticado y evaluado, como la psicología y la psiquiatría, Uh-huh. que hay un recelo como muy fuerte, pero eh, otra cosa es invalidar la posibilidad de que existan espacios de acompañamiento terapéutico, porque son procesos que para mucha gente pueden ser complejos, ¿no? Y que requieren eh, poder tener un lugar donde abrir esa conversación sobre el quién soy, ¿no? Sin más. Entonces, creo que eso, de algún modo, tenemos que recuperarlo, ¿no? Entre otras cosas porque no se trata de preguntarte, como decíamos antes, ¿no? Del hecho de que ser trans en sí mismo sea una experiencia de sufrimiento, ¿no? Sino que el sufrimiento viene por las relaciones sociales que vivimos y que eso, un espacio terapéutico de acompañamiento educativo social, puede ser, puede ser muy positivo y restaurador de ese daño, ¿no? Entonces, mm, claro que la sospecha, ¿no? O que eso signifique que hagamos solamente, o que los procesos terapéuticos que solo puedan ser aceptados, puedan ser aquellos que, vale, sí, ok, eres trans, venga, chao, ¿no? Sino que, de hecho, muchas de las personas adolescentes nos decían, "¿Qué? Me dieron las hormonas, pero yo lo que quería era hablar". Claro. Quería hablar y después no me dieron cita hasta dentro de 6 meses. Y yo lo que Uh-huh. quería era poder tener un lugar para hablar, ¿no? Uh-huh. Eso unido a que luego las personas adolescentes en este caso, cuando se preguntan o abren las preguntas sobre su experiencia de género, no están solas, están en Uh-huh. contextos familiares, están en contextos educativos y normalmente la gente que está en esos contextos eh, se mueven. Se Uh-huh. mueven porque algo de lo que les está contando no están terminando de entenderlo, necesitan poder también hablarlo en determinados espacios, ¿no? Entonces, esto conectado con las claves, ¿no? Y con las ideas, una de las cosas que salía de forma muy fuerte tenía que ver con, primero, el acuerdo sobre que igual necesitamos tiempo, Uh-huh. ¿no?
o por lo menos no necesitamos correr. Es decir, que una cosa, y que no significa que no valides o que esperes para validar. O sea, se Ujú. valida la experiencia, luego ahora para cómo caminamos con esa experiencia, cómo experimentamos igual, ahí podemos tener Ujú. más tiempo y espacios para poder pensar. Habrá gente que lo entiende, gente que no. En pensar, experimentar, conversar, contrastar, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones, ¿no? Que acordaban. Luego, otro de los elementos también que aparece de manera muy fuerte es quién acompaña a las familias, ¿no? Es decir, familias que están en una posición acompañante, pero que la experiencia que tienen delante les mueve todos los momentos. Claro. Y necesitan, en realidad, aprender un nuevo lenguaje. Ujú. Necesitan aprender y comprender qué es lo que se está moviendo ahí, para tampoco proyectar unas expectativas de cierre, de conclusiones, de, ¿no? O tener miedo o angustia porque hayan cosas que no se presentan como esperan que se debe de presentar, sino que hay cosas que se van a mover y poder acompañarlas desde ahí, ¿no? Incluso desde los espacios escolares, ¿no? Otra de las cosas, de ahí, claro, parecía muy importante todo eso de acompañar familias, acompañar a las personas en los procesos, espacios de profesionales y de supervisión, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que también veíamos luego en seminarios que hicimos específicos con profesionales es la soledad. O sea, Mm. el no poder hablar, el no poder tener un espacio para poder plantear mis dudas, no sé si te lo estoy haciendo bien, ¿no? Entonces, los espacios de supervisión son Claro. fundamentales también para los profesionales, ¿no? Sobre todo porque, como decías antes, Yanire, he cambiado de un marco a otro sin transición. Entonces, hay dudas, claro que se expresan dudas, ¿no? Entonces, y hay que acoger esas dudas. No podemos también ahora decir, no tienes, como profesional no puedes tener ninguna duda. Esto es así y hay Claro. que caminar así. Pues no, aparecen dudas en los procesos porque la gente tiene experiencias muy complejas y muy diversas. Ujú. Entonces, en esa complejidad, pues necesitamos tener lugares. Y después otra de las cosas, claro, ya que va más allá, ¿no? De cuestiones más de proceso como contextualizar la demanda, ¿no? Es decir, ir más allá, ¿no? De lo que tenemos en la cabeza, de lo que significa ser trans, ¿no? Dejarnos interrogar, que eso lo he abundado antes. Hay otro aspecto que a mí me parece que es súper importante, que tiene que ver con los espacios de pares, ¿no? O sea, facilitar lugares de encuentro entre personas adolescentes. Pero una cosa que también veíamos en el proceso de trabajo, no solo del libro, sino ya ahí tiene que ver con la experiencia tanto de Miquel como mía en acompañamiento, era que a la vez que espacios específicos de personas trans, también nos preguntábamos sobre si no sería interesante que pudieran juntarse jóvenes que tienen experiencias sociales atravesadas por diferentes cuestiones en el que también están dañados, ¿no? Por otras cuestiones y que igual ahí podría haber un lugar común de encuentro y de aprendizaje, ¿no? Sobre, por ejemplo, la experiencia corporal, ¿no? Ujú. Solo tiene que ver con lo trans, Ujú. ¿no? O sea, abro una pregunta, ¿no? El género, solo tiene que ver con lo trans, ¿no? Es decir, cómo hay lugares que pueden ser lugares en el que resuenan otros malestares vinculados con la adolescencia y Ujú. que vinculados con el género, malestares de género y corporales, que igual hay espacios de pares en los que podamos trabajar sobre esos malestares, ¿no? No tanto trabajar sobre lo trans, sino trabajar sobre cómo se expresan esos malestares. También sacamos el malestar de lo trans, ¿no? Lo colocamos en otro lugar, que tiene que ver con la experiencia social, ¿no? Y ahí como, bueno, se abre una pregunta. Yo he trabajado mucho en espacios de adolescentes trans, ¿no? Pero esa pregunta es verdad que constantemente se abre, ¿no? De hecho, a mí hubieron momentos como muy claves trabajando con personas adolescentes trans, eh, en el que recuerdo en concreto un comentario de un chico que decía, yo creo, es que fue maravilloso la verdad, el comentario, decía, yo creo que mi experiencia con el cuerpo podría ayudar a muchas chicas cis, ¿no? Y me pareció tan potente porque estaban hablando de los malestares que veían en chicas cis, lo hablaba una chica trans también, ¿no? Y hablaban de esos malestares vinculados con el género y con lo corporal. Y me pareció tan potente, ¿no? Sí. Plantear que efectivamente, no del lugar de yo todo el rato me tengo que colocar en el lugar de que te enseñen cosas y cómo gestionar mi cuerpo, ¿no? Sino, oye, todo lo que yo he tenido que transitar con este cuerpo, todo aquello que he tenido que trabajarme, igual que una chica así escuche esto, le puede ser útil, ¿no? Jo, qué Bueno, pues ahí interesante. la pregunta que se abre, ¿no? Sobre, ¿podemos tener esos espacios en los que nos preguntemos y puede ser útil, ¿no? Tanto mi experiencia como mujer cis, cómo he podido llevar cuestiones como
mi vivencia sexual, ¿no? O Claro. que en el contexto cultural en el que crecí no existía poder imaginarte que pudieras tener una relación sexual con otras mujeres, ¿no? Y cómo vives ese proceso en el que eso está negado y Ujú. que se abre esa posibilidad, o cómo se abre la posibilidad a que en el contexto en el que en el crecido y has criado, las mujeres no podíamos tocar nuestra vulva ni mirarla, ¿no? Y cómo Ujú. se abre esa posibilidad, cómo yo me he apropiado de eso, puede ser un lugar interesante para hablar con otras personas en las que a lo mejor no nos une la Ujú. cuestión de género, la cuestión identitaria, pero sí nos une una experiencia vinculada con el género, la corporalidad común. Podemos aprender mutuamente de eso. Me parece, bueno, un lugar súper potente y que, bueno, explorar. ¿No? Lo dejamos ahí Qué como, bueno. como el Sí, lugar sí. sobre el que pensar, ¿no? O intentar Mm, abrir nuevos espacios sobre lo que es. qué bueno. Esta idea, ¿no? Como de poder colectivizar y poner en común los malestares que tienen que ver con ubicar mi experiencia individual en el contexto y en el marco cultural, ¿no? Y hablar con otras, con otros, con otras sobre esta experiencia y poder desde ahí Mm, poner en juego, ¿no? Ujú. Todo lo que tiene que ver con lo cultural y con el malestar asociado a, ¿no? a lo político, a lo Totalmente. social, a lo... Qué interesante esto. Claro, que nos saca todo el rato de lo individual, que también yo creo Claro, que Sí, eso es lo que nos, sí, volviendo al principio también de la conversación, ¿no? Con esto del claro. feminismo, nos saca todo el rato de que estamos en lo individual y que Ujú. les pasa, no, una cosa es que complejicemos la experiencia que trae cada quien, Sí. ¿no? En su individualidad, y otra cosa es pensar que todo lo que le pasa a la gente tiene, ¿no? Que las categorías sociales son individuales, no lo son, son categorías, y tiene que ver con, ahí hay experiencias que son comunes, que luego individualizamos nuestra experiencia, Es pero verdad, que hay, pero nos atraviesa y significa hablar de lo social trae, que lo social es lo que nos daña, que lo social es lo que nos enferma, y también desde lo social tenemos lugares muy interesantes para transformar las realidades, para encontrarnos, y hay muchas potencialidades de trabajo común, ¿no? Y yo creo que esa virada, ¿no? De lo total. social desde el daño, pero también lo social como el lugar de transformación, Ujú. eh, para mí es el lugar. Guau, este es el compartimos, lugar, ¿no? compartimos. Y además nos habíamos quedado como para cerrar con una frase que nos ha gustado mucho como en este libro, ¿no? Y es que como profesionales, ¿no? También necesitamos como estas herramientas, estas posibilidades, ¿no? Para poder acompañar a explorar el género. Y esto nos gustaba mucho, ¿no? Acompañar a explorar el género en lugar de saber el género de cada cual, ¿no? Que es una perspectiva completamente distinta, ¿no? Y que es como una mirada, pues sí, mucho más compleja, mucho más reflexionada, mucho más compartida y colectiva, ¿no? Y que no te implica tanto a ti únicamente, ¿no? Como en tu cuerpo y en tu mirada, sino que nos implica poder generar estos espacios de confianza para poder reflexionar, para poder hablar, para poder cuestionar, dudar, ¿no? Para poder dudar, porque es que si no dudamos tampoco podemos transformar Total. absolutamente nada, ¿no? Entonces es como qué bueno, o nos apetecía también como, bueno, daros las gracias, ¿no? Por poder abrir esta reflexión también hacia las profesionales que creo que necesitábamos mucho este aire, ¿no? Renovado, este aire como más flexible y que nos ayuda mucho a poder ponerle, sí, perspectiva concreta, ¿no? A un acompañamiento concreto, a una persona, pero también dentro de un marco social en el que nos estamos moviendo constantemente, ¿no? Sí, Totalmente. una Pues muchas gozada. gracias a ustedes por este espacio. La verdad Vale. que es un lujo. Muchas gracias. Ha A sido ti. un placer que lo Sí, sepas. sí, sí. Para mí también. He estado súper a gusto, súper cómoda. Gracias. Mm. Compartido, Noemi, Son compartido. maravillosas las dos. Compartido. Y tú, es una gozada.